Ser podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, en una semana que empieza convulsa, como la semana pasada, porque cuando no es la información nacional es la información internacional, pero no tenemos tiempo para bajar la guardia. Ahora iremos con todo ello, porque en el análisis esta mañana van a estar Cristina Monge. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Ignasi Guardans, buenos días. Muy buenos días. Y Antón Losada, muy buenos días. Buenos días. Vamos a empezar por lo que ha sido la noticia del fin de semana, porque sigue a esta hora todo el mundo pendiente de la respuesta que pueda dar Teherán. De hecho, la respuesta que Teherán ha prometido a Estados Unidos tras el ataque inédito ordenado el sábado por Donald Trump contra 3 bases del programa nuclear iraní. Iran reserves all options to defend its security interests. Dice el ministro de Exteriores iraní que el régimen se reserva todas las opciones para responder a unos ataques que supuestamente, según afirmó ayer Trump, han borrado del mapa los objetivos marcados. Así que vamos a empezar por ahí. Jefe de Internacional de la SER, Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángel, buenos días. Porque también hemos escuchado a Trump, Pablo, hablar de una operación espectacular y exitosa, aunque su vicepresidente J.D. Vance reconocía ayer que Washington no puede afirmar con toda seguridad que los bombardeos hayan fulminado el programa nuclear iraní. De hecho, el Consejo de Seguridad de la ONU, que se ha celebrado esta madrugada, hace tan solo unas horas, ahí el director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica ha dicho que nadie puede confirmar el grado de los daños en la planta iraní de Fordo, que es una de las 3 atacadas por Trump. Exacto. Nadie, absolutamente, de la administración Trump y tampoco de la ONU es capaz de concretar exactamente el alcance de los daños que ha podido provocar ese ataque de Estados Unidos. En esa sesión extraordinaria a la que aludías, en Naciones Unidas, pues China, Rusia y Pakistán han presentado un proyecto de resolución para pedir un alto el fuego inmediato e incondicional, y Estados Unidos e Irán se han cruzado amenazas. Waged a war against my country under a fabricated. El embajador iraní ha denunciado la ilegalidad del ataque basado en un pretexto falso y ha defendido el derecho de su país a responder. Eso lo decidirán los mandos militares, aseguraba. Y la embajadora estadounidense ha replicado la amenaza de Trump. Any Iranian attack will be met with devastating retaliation. La de ataques todavía más devastadores. Si Irán decide golpear intereses norteamericanos en la región que, en fin, ya ha puesto en el punto de mira. Ha defendido el ataque en defensa de su aliado de Israel para disipar la amenaza de que Teherán desarrolle armas nucleares. E Israel, su embajador en Naciones Unidas, pues no ha podido ser más explícito en su agradecimiento a su gran aliado. Last night, the United States acted with incredible bravery and morality. Now, the rest of the world must show its gratitude. Que el mundo debería dar las gracias, debería mostrar su gratitud con Estados Unidos por su acto de valentía al atacar este programa nuclear iraní. Entre medias, el secretario general. We now risk descending into a red hole of retaliation. Alertaba sobre la escalada, sobre esta deriva en la que ya estamos metidos, reclama contención y reclama también que se vuelva, Ángels, a la vía diplomática para controlar y para llegar a un acuerdo sobre el plan nuclear iraní. Y luego el impacto que esta decisión de Donald Trump tiene dentro de Estados Unidos, porque el bombardeo a estas instalaciones nucleares iraníes, Pablo, suponen un punto de no retorno para la presidencia de Trump, que recuerden los oyentes, llegó a la Casa Blanca con la promesa de que no iba a meter a su país en una nueva guerra, y ahí está, así lo ha hecho. ¿En qué medida puede esto pasar factura al movimiento trumpista? Bueno, lo primero es que la administración Trump está teniendo dificultades para avalar lo que dice el propio Trump. Él viene defendiendo, ya lo apuntabas, que las capacidades nucleares iraníes han quedado borradas del mapa. Sus altos cargos, en cambio, no van tan lejos, sobre todo porque Irán preparó este ataque, movió el uranio enriquecido que tiene y no se conoce muy bien, como decíamos, el alcance real del ataque. Los altos cargos de Trump incapaces de responder ahora a la pregunta de si realmente este ataque del sábado ha anulado la capacidad de Irán de desarrollar o de obtener un arma nuclear.
En eso no se mojan. La ONU tampoco aclara el alcance de este daño. Y por otra parte, la Casa Blanca está esforzándose en asegurar que el objetivo no es entrar en una guerra, tal y como prometió Trump en campaña, que no es provocar tampoco la caída del régimen, pero anoche Trump volvía a jugar en su red social con esa posibilidad, con la posibilidad de la caída del régimen de los ayatolás. Y luego su decisión, pues como decías, abre brecha en su base electoral, en el movimiento MAGA. Fíjate, este momento que vais a escuchar es de hace unos días, pero es muy elocuente de lo que está pasando. Parte de una pregunta que le plantea Tucker Carlson, gurú del movimiento MAGA, a Ted Cruz. Claro, le pregunta si sabe cuántos habitantes tiene Irán. Una pregunta tan sencilla. Ted Cruz no sabe responder y Tucker Carlson, pues claro, se sorprende, ¿no? ¿Cómo no sabes el número de habitantes que tiene el país que tú pretendes atacar, del que pretendes hacer caer al régimen que les gobierna? Esto, claro, se va enredando y terminan así, como vais a escuchar. No, you don't know anything about the country. You're the one who claims they're not trying to murder Donald Trump. En fin, en esta disputa de reproches entre Ted Cruz y, como digo, el gurú del movimiento MAGA, Tucker Carlson, reprochándose que, en fin, que se les diga, ¿no?, y que se les reproche que no conocen del todo cuál puede ser el alcance de su ataque a Irán. A este momento, que como digo es de hace unos días, se unía también Steve Bannon en las últimas horas, algunos referentes también de la base electoral de Donald Trump que se plantean hasta dónde puede llegar esta guerra y qué factura le puede pasar dentro, recordando también la guerra de Irak. Y todo esto mientras los demócratas, como ya apuntábamos la semana pasada, Ángels, están denunciando en el Congreso de Estados Unidos la escasa base legal, la inconstitucionalidad de este paso que ha dado Donald Trump, para el que no pidió permiso al Congreso. Pablo, gracias. Gracias a ti, hasta luego. Lo cierto es que estamos otra vez ante un momento de muchísima incertidumbre, a la espera de esa respuesta, lo han escuchado, que las autoridades iraníes prometen dar a ese ataque del sábado de Donald Trump, ordenado por Donald Trump, a esas bases nucleares de Irán. A la espera de esa respuesta, sí que es cierto, Guardán, se habla de un escenario completamente nuevo, completamente diferente, con ese apoyo ya incondicional de Trump a Netanyahu, sumándose a esa guerra contra Irán. Sí, y es un escenario muy difícil de prever, ¿no? O sea, lo único que tenemos claro es que Trump ha actuado como alguien muy temerario, que es una palabra que me gusta mucho, ¿no? La utiliza Andrea Ricci en El País, sí. Y me parece impecable, porque claro, el temerario a veces le puede salir bien a algún temerario. O sea, el temerario es alguien que hace algo sin pensar, sin valorar las consecuencias y asumiendo riesgos de locos, de temerario. Entonces, bueno, ¿podría ocurrir que algo se parezca a lo positivo que espera Trump? Podría. Nada apunta en esa dirección. Nada apunta en que haya obliterated, que es la palabra que utilizan, destruido del todo el arsenal nuclear y las capacidades nucleares, que no es lo mismo, O sea, yo no soy experto en esto, pero como todos estamos leyendo mucho, una cosa es el arsenal, o sea, el uranio enriquecido del que dispone, y lo otro son las instalaciones, ¿no? En todo caso, no parece que que eso se haya detenido del todo, y claramente, pues aunque fuera así, lo que queda claro es que a partir de aquí el objetivo es volver a empezar, y a partir de aquí con ayuda rusa, y ahí van a estar reunidos el ministro de Exteriores de Irán con los rusos a partir de ahora. Hoy mismo tiene una reunión para empezar a colaborar en este tema, ¿no? Por tanto, en lo nuclear, mal. En lo nuclear, o por lo menos dudoso. No hay que fiarse de la propaganda de Estados Unidos. Estados Unidos miente, el gobierno, su propagandista jefa desde la Casa Blanca miente desde que fue elegido Trump, pues en estado de guerra miente doblemente, porque en guerra miente todos los gobiernos. Por tanto, en este momento de esa propaganda no nos podemos fiar nada. El cambio de régimen, pues tampoco. No hay en toda la historia conocida de la humanidad un régimen que haya caído, un régimen dictatorial que haya caído con un bombardeo desde el aire, con un ataque externo que no venga seguido de una invasión, de una ocupación, Japón, Alemania. Entonces sí, te pasas unos años allí, ocupas, desmontas lo que había y montas otra cosa. Muy bien. Pero si simplemente lo que haces es atacar a un régimen, pensar que desde ahí brota como una especie de flor que estuviera ahí oculta, brota un nuevo régimen democrático solo porque tú has bombardeado el actual, no se fundamenta en la historia, no se fundamenta en nada. Por tanto, eso tampoco va a ocurrir. Tampoco va a ocurrir un cambio de régimen, sino lo que acabará es un régimen más débil, más cabreado, si se me permite, con mayor odio a Estados Unidos y con ganas de recuperar esa capacidad nuclear, ¿no? Por tanto, y luego Irán, acabo un momento, ¿Irán qué va a responder? Pues tampoco lo
sabemos, pero tampoco tiene que ser inmediato, ni tiene que ser una cosa monumental. Puede seguir con pequeñas respuestas que vayan haciendo mucho daño y que vayan generando esa idea de empantanamiento de Estados Unidos. En lugar de un superataque que provoque una super respuesta, pues lo que puede haber son pequeñas cosas a partir de aquí, que son las que hemos conocido, los que hemos seguido, la guerra de Irak, de Afganistán, etcétera, que van generando pues esa sensación de que Estados Unidos tiene que, pues se ha vuelto a meter en un conflicto que vamos a saber cuánto dura, ¿no? Cristina. Pequeñas cosas como el cierre del estrecho de Hormuz, por el que pasó bueno, el 20% esa es otra de las pequeñas, pero una pequeña gran cosa. Como me se me acaba el tiempo, te la dejo a ti lo del estrecho de Hormuz. Gracias, Ignasi, por dejar algo. No, efectivamente. O sea, yo creo que cosas que pensábamos que se habían quedado en el siglo XX y que incorporamos al XXI, ¿no? Las guerras en Europa, en territorio europeo, la amenaza de una guerra nuclear, la ruptura del multilateralismo, ese Estados Unidos que vuelve a querer dominar el mundo mediante acciones como estas, incumpliendo una de las promesas de Donald Trump, que era déjense ustedes de cuestiones de política exterior y centrémonos en nuestra casa, que es lo que nos importa. Bueno, pues son cosas que pensábamos que ya formaban parte del pasado y que de repente nos estallan todos los días, ¿no? Entonces, realmente la situación, aparte de lo que ha descrito Ignasi, yo creo que a día de hoy, eso que se dice minuto y resultado, la principal conclusión la escribe hoy Ángeles Espinosa en el País, ¿no? Cuando dice: en estos momentos Irán tiene todos los incentivos del mundo para ahora sí intentar conseguir esa bomba nuclear, ¿no? Efectivamente. Y hay una palabra clave en todo esto que no podemos perder de vista, que es Netanyahu. Sin la situación en estos momentos que hay con el genocidio en Palestina, yo creo que lo que ocurrió anoche o no hubiera ocurrido de la misma manera. Es verdad que hace ya 3 semanas Andrea Ricci nos informaba en El País en un artículo, después de una visita que había hecho a la Agencia Internacional de Energía Atómica, que había diferentes informes que hablaban de que se habían detectado movimientos extraños, ¿no?, en Irán en torno a lo que podría ser desplazamiento de uranio, que no estaba muy claro, pero que eso había alertado y había levantado sospechas y alarmas sobre todo a los países vecinos, ¿no? Es verdad que eso es así y esos informes parece que lo acreditan bien. Ahora bien, en estos momentos es Netanyahu el que le está diciendo a Estados Unidos: súmate a esta, porque es uno de los elementos que yo necesito para continuar con mi guerra. Por lo tanto, aquí el señor de la guerra no solamente es Trump, sino que ocupa un papel muy preeminente la figura de Netanyahu. Antón. Sí, mira, en los próximos 3 o 5 años podemos asumir que Irán va a ser autónomo en su capacidad para desarrollar y producir una bomba nuclear. Esto lo dijo Netanyahu en el año 1992. Y sobre esto ha construido su carrera política. Sobre Irán y la amenaza nuclear. Desde el año 1992. Y ha ocupado varias veces la presidencia, ha sido primer ministro de Israel varias veces, y con Irán y la guerra con Irán y la amenaza iraní siempre en la agenda, y por supuesto la bomba atómica estaba ya para ayer. Esto, insisto, son declaraciones del año 1992, pero es que en el año 2012 llegó a decir que en verano, o como mucho en otoño, Irán ya tendría la bomba atómica. Estamos hablando del 2012. Entonces yo creo que efectivamente hay muchas incertidumbres, pero hay una clara certeza. El gran ganador de todo esto se llama Benjamín Netanyahu. Que el 12 de junio de este mes, curiosamente el 12 de junio, más o menos cuando empezaron sus ataques sobre Irán, salvó por un voto una moción que había presentado la oposición para que se disolviera el Parlamento y se convocaran elecciones. Por un voto, por un único voto. Qué casualidad, siempre que Netanyahu tiene un problema interno, lo acaban pagando los palestinos, o lo acaba pagando Irán, lo acaba pagando algún vecino, porque es tanto que estamos hablando estos días de que esto puede servir para que el régimen de los ayatolás pueda cohesionar y ganar una legitimidad que había perdido de manera acelerada. Bueno, parece que no es el único que busca enemigos exteriores para reforzar una legitimidad cuanto menos discutible, ¿no? La pregunta es: ¿por qué Estados Unidos entra en esta deriva? Y de una manera tan sorpresiva, porque llevamos 2 semanas, Trump, ya sabemos, un día va a atacar, al día siguiente acaba de darle 2 semanas. Estábamos en el plazo de esas 2 semanas. Claro. Estábamos en ese plazo. Estábamos en las 2 semanas, ¿no? ¿Y por qué entra Estados Unidos en esta dinámica? Bueno, primero puede ser por las deficiencias de una administración profundamente corrupta e incompetente.
Es decir, en este momento solo hay que ver quién está al frente de la inteligencia norteamericana, quién está al frente de la defensa norteamericana, quién está al frente de Estados Unidos. Entonces, la posibilidad de que alguien tan listo y tan capaz como Netanyahu, como ha demostrado, haya conseguido atraerlos a sus tesis y a su tesis de que efectivamente es posible implantar un nuevo orden en esa zona, bueno, pues no puede ser en ningún momento descartada, ¿no? Segundo, Trump tampoco pasa por su mejor momento en política interna. Ni de lejos pasa por su mejor momento en política interna. Ni de lejos está en su mejor momento de popularidad. Ni de lejos está consiguiendo los milagros económicos que habría prometido, ¿no? Llegó a la presidencia a lomos de la inflación y la inflación ahí sigue y los tipos de interés no bajan y la Reserva Federal se le resiste, los tribunales le van parando algunas cosas, otras no, pero no está tampoco en su mejor momento y los enemigos exteriores siempre son algo muy interesante y muy atractivo en términos de discurso político y de propaganda, porque si algo, y eso lo decía Ignacio... ¿Tú crees, Antón, teniendo los precedentes de Irak y de Afganistán, tú crees que entrar en una guerra sí tiene...? Pero es que este mito, Ángel, ya lo hemos visto. Las otras dos veces siempre era igual. No, con un ataque quirúrgico ya está todo arreglado. Esta idea de la supremacía tecnológica y disponer de un arma súper avanzada y súper capaz de acabar con nuestros enemigos sin que prácticamente tengamos que ensuciarnos las manos, esto ya lo oímos. Cuando la primera guerra de Irak, ya nos vendían en la televisión los bombardeos quirúrgicos, ¿no? Aquellas imágenes que iba la bomba prácticamente la bomba al despacho del malo y no mataba a nadie más. El horror tecnológico ya lo hemos visto varias veces. Este mito recurrente de que sin bajar al terreno podemos reordenar el mundo a nuestro gusto desde la superioridad tecnológica, lo hemos visto varias veces y va en coherencia con el argumento de la incompetencia. Seguramente no hay nadie más desconocedor de la propia historia de su país que Donald Trump y de los errores cometidos en el pasado. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Cristina Monge, Ignacio Gordans y Antón Losada hablando del escenario que se abre después del ataque de los Estados Unidos sobre Irán del pasado fin de semana. Ignacio, que pedías la palabra. Sí, porque entiendo que preguntabas, lo que me parece importante, pero creo que es lo que preguntabas, hasta qué punto también está Trump utilizando esto. Pues no, lo tengo muy en el presente, luego veréis por qué, por lo que me refiero. Pues ya lo digo, vamos, porque yo no puedo dejar de olvidar o de dejar de recordar la escena de Bush declarando que la guerra ha terminado mission accomplished en un portaaviones. Sí. Y luego hubo unos 200.000 muertos después de ese mission accomplished, ¿no? Pero ese gesto teatral de misión cumplida, esto ya lo hemos terminado, en la línea de que decía Antón, ¿no? Haces una operación y de qué es que eso ha terminado. Pero ¿esto beneficia a Trump políticamente internamente? Bueno, es evidente que está levantando ampollas en el movimiento MAGA, pero y que las levantará más todavía si efectivamente pues vamos a un empantanamiento, por decirlo así, con muertes aquí y allá, un ataque a una base americana, una respuesta, si esto dura en el tiempo, ¿no? Pero en todo caso, aunque no hubiera ese desgaste inmediato, que lo puede haber, lo que claramente distrae. Yo creo que no hay ninguna duda de que distrae. O sea, los medios tienen el espacio que tienen y si tú estás hablando de que han muerto no sé cuántos americanos aquí o allá, o de lo que está haciendo Trump aquí o allá, pues no estás hablando de las atrocidades que está haciendo la Gestapo esta que ha montado de detención de inmigrantes, ¿no? Y de lo que ocurre en Los Ángeles y pueden o del seguir, precio de los huevos. Y bueno, del precio de los huevos o del precio del petróleo puede que sí tenga que hablar mucho, al que final ese es que hablar. Porque claro, si la respuesta es la que anunciaba Cristina del estrecho de Hormuz, efectivamente eso sí que es algo que le va a tocar directamente al propio discurso. Entre otras cosas le va a tocar el discurso, y fijaos la contradicción, de volver a fundamentarlo todo en el petróleo, porque Estados Unidos, que sigue siendo muy dependiente del petróleo, estaba empezando una senda de despetrolización, pero toda la economía de Trump se basa, incluso en lo más simbólico, se ha cerrado los cargadores eléctricos que te habían las oficinas de correos, ha cerrado las subvenciones a los coches eléctricos, todo lo que iba a esa dirección lo ha cerrado. Y esa dependencia del petróleo, si de repente el petróleo sube un 100%, como se dice dicen que puede ocurrir si se cierra el estrecho de Hormuz, es algo que le puede hacer daño entre los suyos, ¿no? Cristina, espera un momento, que querías intervenir, pero tenemos
posibilidad de estar en directo ahora en Teherán. Ya saben que el régimen iraní promete una respuesta contundente a la implicación estadounidense en la campaña de ataques iniciada hace 10 días por Israel. La cuestión, y esta es la gran pregunta, es cómo y dónde golpeará el régimen los intereses estadounidenses en la región. En Teherán está la periodista Catalina Gómez. Catalina, buenos días. Buenos días. Catalina, ¿qué posibilidades de respuesta tiene el régimen iraní después de ver mermadas sus fuerzas en casa y las de sus aliados regionales? No, ellos aseguran que todavía tienen una gran capacidad de misiles, como hemos visto en los últimos días, también en la respuesta que vimos ayer a Israel. Ellos hablaban de unos 2.000 misiles que tenían, ya han gastado una gran cantidad, pero siguen teniendo. La gran pregunta es qué tanto esos ataques israelíes han logrado mermar esas bases y esas lanzaderas de misiles. Sin embargo, tienen teniendo capacidad, y eso saben los países vecinos. El sector más radical está absolutamente bravo, está pidiendo sangre, pidiendo una gran respuesta y pidiendo atacar esas bases norteamericanas. Eso lo vimos ayer también en las calles de Teherán con una demostración. Siempre las que salen a esas demostraciones es generalmente esas mismas personas que llevamos más de 40 años viendo en la calle, gente que apoya el sistema de la República Islámica. El ciudadano normal puede que esté apoyando en este momento el sistema, por lo menos en contra de esos ataques de Israel, pero ellos no salen a la calle. Sin embargo, también vemos esa posición del Parlamento ayer, aunque esa posición del Parlamento de cerrar el Estrecho de Hormuz no tiene ningún significado en este país, porque todo el mundo sabe que es el Consejo de Seguridad Nacional el que tiene que tomar la decisión. Entonces, vamos a ver en los próximos días realmente quién gana. Si los más radicales se vuelve a ganar un poco la moderación. Catalina, tú estás ahora en un hospital, tú tienes una hora y media más que aquí en la península, en España. Tú estás en un hospital de Teherán, donde están tratando a los heridos de los ataques israelíes de los últimos días. ¿Qué ambiente hay ahí en el resto de la capital tras estas últimas jornadas? Bueno, en el hospital nos contaron, habían venido 70 personas heridas, la mayoría ya han salido por traumas ortopédicos o algunas heridas que ya han terminado, la mayoría solamente quedan 3, pero lo que vemos en la ciudad es contradictorio. En ciertas partes la seguimos viendo sola, como hemos visto en los últimos días, la gente ha tratado de buscar refugio en el Mar Caspio o en el sur, pero en el sur de la ciudad, donde la gente tiene, pues, digamos, un poco más de problemas económicos, donde están los mayores bazares, desde ayer se ha visto enorme actividad, porque mucha gente me decía, tenemos que volver, tenemos que abrir los almacenes, porque ya el país estaba en una gran crisis económica, recordemos, por las sanciones y por el mal manejo, y esto obviamente con un parón como el que se ha visto en los últimos 10 días, pues incrementa las dificultades de vida de la gente que hoy está abriendo sus almacenes para tener algo con que sobrevivir. Además ya no tienen más dinero para estar pagando estas viviendas o estar en casas de familias en otras partes de Irán. Así que la vida se reactiva, la gente tiene mucho miedo, sobre todo mucha incertidumbre hacia el futuro. Nadie realmente sabe qué pasar y todo el mundo, y para cerrar, se pregunta qué pasa con el líder supremo, ¿por qué no ha aparecido? Hoy apareció un tuit en Farsi hablando de Estados Unidos, no se ha pronunciado contra estos ataques y mucha gente se siente huérfano diciendo realmente dónde está él. Catalina, con algún problema en la comunicación, pero te hemos escuchado perfectamente, tanto sobre las intenciones de la administración iraní como la reacción de la población. Muchísimas gracias por esta información en directo desde Teherán. Gracias, Catalina. A ustedes. Esta gran incógnita, además, ¿dónde está el líder supremo que todavía no ha dicho nada de estos ataques? Estábamos hablando antes de poder establecer esta conexión de lo que puede suponer esto para Donald Trump, la clave interna. Querías decir algo tú, Cristina. Bueno, las claves internas para Donald Trump y ahora que hemos visto también en Irán, ¿no? Porque las claves internas siempre juegan un papel muy importante en la política internacional. Lo hemos visto también en Israel. Efectivamente. Entonces, yo creo que ahora Catalina nos describía muy bien esa tensión que hay entre las dos almas, la que puede ser más radical y la que podría ser un poquito menos radical, por llamarlo de alguna manera, que es una correlación de fuerzas que se está jugando en Irán en estos momentos, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Vuelvo a la reflexión de Ángeles Espinosa en El País. En estos momentos el que tiene más incentivo para salir victorioso es la parte más radical, lógicamente. Siempre que hay una agresión, el que va a salir más reforzado va a ser quien plantea una política más potente, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, yo creo que efectivamente el tema es el despiste que esto genera, la distracción de asuntos internos, y muy interesante toda la escenografía
que Donald Trump ha planteado este fin de semana, estos últimos 6 días, para anunciar todo esto, ¿no? Desde decir el viernes, si no me equivoco, vamos a dar 15 días, o sea, un despiste total, cuando ya prácticamente seguro que había dado la orden, exacto, ya estaba la cosa en marcha, pasando por esa rueda de prensa con todos sus hombres, y la anécdota que nos contaban esta mañana a las 8 de la mañana los compañeros de que mientras sobrevolaba su campo de golf, ¿no?, con el helicóptero, ratificó la orden de decir adelante, cuando le estaban diciendo aún se puede abortar la operación. No, vamos adelante. Entonces, toda una escenografía muy peliculera, si lo quieres ver así, pero que efectivamente lo que está haciendo es poner en marcha una estrategia clarísima de dejar el foco, sacar el foco de la política interna para meterlo en Oriente Medio. A la vuelta de la publicidad vamos a ir en directo hasta Israel y estaremos también en Bruselas con la respuesta de la Unión Europea. En el abierto, Cristina Monge, Ignasi Guardans y Antón Losada. Los bombardeos de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares iraníes no frenan las ansias de Israel por acabar con el régimen de los ayatolás, un objetivo que Trump ha negado buscar, pero que en las últimas horas, y lo hemos visto en ese mensaje que ha escrito en su red social, parece que el presidente estadounidense le compra la tesis y se alinea completamente con la postura de Benjamín Netanyahu. En Tel Aviv está el enviado especial del país, Luis de Vega. Luis, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, hemos estado repasando esta mañana en el repaso a la prensa, Luis, en varios medios europeos, asegurando que Netanyahu es el gran ganador de este movimiento de Trump, porque ha logrado que Washington le compre el discurso sobre el peligro inminente de un arma nuclear en poder de Irán, y también, ¿por qué no?, porque tapa de alguna forma el genocidio que está cometiendo a diario en Gaza. ¿Cómo está siendo la respuesta y qué se espera de la administración Netanyahu que salga de ahí? Bueno, aquí claramente se sabía que la incógnita era saber cuándo Trump iba a golpear. Tenían claro que la decisión estaba tomada, todo desde el día 13 que comenzó la ofensiva israelí está absolutamente coordinado. Al mismo tiempo, pues el motivo por el que Netanyahu decidió atacar, no parece ser que sea, por mucho que lo repitan, la inminencia de una bomba nuclear, de lo que no tenemos pruebas. Es decir, Netanyahu tiene soplando en contra el viento tanto a nivel dentro de casa, a nivel doméstico, como a nivel internacional, no solamente con la guerra y la gestión tan criticada que está llevando a cabo del conflicto en Gaza, sino también por la inestabilidad de su coalición de gobierno. Es decir, ha pegado un golpe adelante. Es verdad que era una obsesión suya de hace 20 años lo de atacar Irán, y se ha encontrado el caldo de cultivo perfecto con la llegada por segundo mandato de Trump al poder en Estados Unidos. Es verdad que se han dado esas circunstancias, pero coyunturalmente no podemos olvidarnos de que lo que necesita Trump ahora mismo es apoyo para atacar a Teherán, y lo ha conseguido porque prácticamente el Parlamento en pleno, que tenía problemas, ya digo, pues por lo que está sucediendo en Gaza, pues le ha apoyado en los bombardeos a Teherán. Y Donald Trump le ha echado una mano inestimable. Bueno, evidentemente, claro. O sea, tienen los dos la misma arma del zapato, o sea, son dos mandatarios de un perfil muy parecido. Es verdad que a menudo comparecen públicamente de manera ambigua, pero el trasfondo acaba siendo el mismo. La incógnita ahora mismo es saber un poco va a ser la respuesta iraní, tanto aquí como con los intereses de Estados Unidos en la región. Aquí hay cierta guerra de nervios porque los israelíes no están acostumbrados a que les respondan de la forma que lo está haciendo el régimen de los ayatolás, es decir, no son Hezbollah, no son Hamas, y la estrategia adoptada esta noche de lanzar un solo misil y prácticamente levantar a todo un país, pues imagino que tendrá, perdón por la expresión, de mala leche a un montón de gente, porque no son 20 ni 30 misiles, sino a las 3 de la mañana han movilizado a millones de israelíes lanzando un solo misil. Entonces, vamos a ver en los próximos días también la imagen de Jamenei, que sigue un poco
en la sombra y ver, bueno, pues sí, la capacidad militar de Estados Unidos sumada a la de Israel es insuperable, pero ver si Irán va a morir matando. ¿Y la reacción en la calle ante este nuevo peldaño de la escalada? Bueno, aquí sigue sin haber colegios, el país vive a medio gas porque está un poco en estado de emergencia, se prohíbe a los israelíes volar, aunque se mantienen las operaciones de repatriación de los que se quedaron bloqueados fuera. Los pasos fronterizos de Jordania y del sur de Aqaba que llevan a Egipto, pues hay bastante tapón de gente que se quiere ir del país, y los que están optando por entrar por tierra, pues porque los vuelos no funcionan nada más que para repatriar a gente, y al mismo tiempo poniendo en duda esa superioridad del ejército israelí, no tanto por la capacidad de golpear, sino por impedir que los misiles iraníes les afecten. Es decir, se está poniendo en duda la infalibilidad de la cúpula de hierro, que suele ser del 90%, y entonces pues esas dudas hay que ver si en los próximos días se alargan. Vamos camino de las 2 semanas, e Irán sigue poniendo en un brete cada día a Israel. Pues Luis, muchísimas gracias, como siempre, por tu información en directo desde Israel. Gracias. Un saludo. Situación en Israel y el análisis de Luis de Vega, del enviado especial del país, sobre la situación, cómo afecta esto internamente en Israel y la posible respuesta por parte de Netanyahu. Y después está lo que está pasando en la Unión Europea, porque esta mañana se reúnen en Bruselas los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Es un encuentro que estaba programado desde hace semanas para abordar las relaciones comerciales con Israel, pero que en vista de esta escalada en Oriente Próximo se redirigirá para tratar esta escalada bélica en esa región del mundo. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Enrique, Europa llama a la calma y a una solución diplomática, es lo que decía ayer la responsable de Exteriores de la Unión, Kaja Kallas, que también acaba de hablar esta mañana ante los medios de comunicación precisamente sobre la postura de Europa ante esta escalada. Sí, bueno, vamos con un pelín de retraso, ¿eh? Estamos todavía a la espera de que nos atienda la alta representante. Quien ha hablado ya con nosotros ha sido el ministro español Álvarez, que ha atendido a los medios a su llegada a este consejo y ha pedido, lo contábamos a las 8, valentía para que la Unión Europea impulse la vía diplomática, que es el mensaje que estamos escuchando o mejor leyendo, ¿no?, de todas las autoridades comunitarias que ayer instaban a las partes a volver a la mesa de negociación, pedían dar un paso atrás en la escalada y que Irán no adquiera una bomba nuclear. Pero no hemos escuchado o no hemos leído ninguna crítica, ninguna condena explícita a los bombardeos estadounidenses. La escalada en Oriente Medio será el asunto central de una cita que, como decías, en principio va a estar protagonizada por la revisión del acuerdo de asociación con Israel. El equipo de Kallas va a presentar esta mañana a los 27 su informe. Recordemos, 17 países habían presionado para iniciar este procedimiento de revisión y semanas después, con más de 55.000 muertos, el equipo de la alta representante concluye que hay indicios de que Israel está incumpliendo con su compromiso en materia de derechos humanos y que, por tanto, estaría incumpliendo una de las cláusulas de ese acuerdo, el artículo 2. Así que, a la espera de conocer la valoración de los ministros o las palabras de la alta representante, quien ha fijado ya su posición sobre este asunto ha sido el ministro Álvarez. España va a pedir acciones concretas como la suspensión total del acuerdo de asociación con Israel. Los palestinos gazatíes necesitan acciones y yo claramente voy a poner 3 encima de la mesa. La suspensión inmediata del acuerdo de asociación, un embargo de venta de armas por parte de la Unión Europea a Israel y sanciones individuales a todos aquellos que quieren malograr definitivamente la solución de 2 estados. En cualquier caso, Ángels, esa suspensión, sea total o parcial, nunca sería automática, necesitaría la maldita unanimidad de los 27. Además, Enrique, en las próximas horas está previsto que comience la cumbre de la OTAN en La Haya. Tú estás de camino, de hecho, sales en nada hacia allá. ¿Qué expectativas hay, más allá del tema de España, que después hablaremos con Guillermo Lerma? ¿Qué se espera que salga de este encuentro?
Bueno, se va a aprobar un nuevo plan de defensa para los próximos años y en cualquier caso es verdad que el último borrador de las conclusiones de la cumbre, que introduce ese cambio tras el acuerdo ayer entre el secretario general Rutte y el presidente Sánchez, cambia algunas cosas para todos también, ¿no? Porque la modificación de la declaración final aboga por una fórmula que no hace una mención expresa para que todos los aliados se comprometan a alcanzar el 5%. Al final la fórmula será más ambigua, más genérica y eso abre la puerta a que otros países que en privado han mostrado sus dudas puedan finalmente no comprometerse a ese 5% del gasto, como tampoco lo hará España. Además, se desvincula el porcentaje de gasto del PIB del cumplimiento de las capacidades, que es uno de los asuntos que lleva peleando España desde hace meses, y además es más que probable que el objetivo del gasto, de la inversión, se amplíe a 2035 y no a 2032, como sigue pidiendo Italia o Bélgica, y que se establezca una revisión de esos objetivos en 2029. Quién sabe si con Donald Trump en la Casa Blanca. Pues Enrique, ya nos irás contando cómo va esa asamblea de la OTAN. Hasta luego. Perfecto, hasta luego. Hasta luego. Voy a hacer una pausa. A la vuelta os pregunto, ¿y Europa qué? El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto de Cristina Monge, Ignacio Guardans y Antón Losada, con la pregunta, Antón, de ¿y Europa qué? Ahora que ve indicios de que quizá no se han respetado los derechos humanos por parte de Israel. Bueno, hay que alegrarnos de este avance para la capacidad de percepción de la Unión Europea, ¿no? La constatación de que hay indicios. Antes, solo rescatar un momento la intervención de nuestro interlocutor en Tel Aviv. Fijaros, las fechas son muy relevantes. Hablamos, el 12 el Parlamento tumba por un voto la petición de que se convoquen elecciones en Israel, y el 13 Israel ataca Teherán y automáticamente unanimidad en el Parlamento. Para que entendamos cómo funciona. Es lo que tú mencionabas antes. Es que la secuencia es incuestionable, ¿no? Con respecto a Europa, bueno, yo creo que tenemos, bueno, por un lado el asunto Israel. Vamos a ver lo que sucede, pero lentamente, muy lentamente, yo creo que la Unión Europea va arrancando y va a intentar activar las palancas que tiene a su disposición en este momento y que pasan efectivamente, como decía el ministro Álvarez, por la suspensión del tratado de asociación y por utilizar el arma fundamental que Europa puede tener para presionar a Israel en alguna dirección, que es que somos su principal mercado y su principal socio comercial, ¿no? Esto con respecto a lo de hoy, pero yo creo que el problema que se nos plantea es mucho más de fondo y mucho más estructural y tiene que ver con la cumbre de la Haya, de la OTAN, que todo ha girado en torno a cuánto pagamos, ¿no? Bueno, yo creo que esa pregunta ya no es relevante. O sea, la pregunta relevante es ¿para qué pagamos? O sea, ¿qué tipo de defensa queremos tener, ¿no? Si es un 3, si es un 4, si es un 5, está claro que tal y como está el mundo, la factura va a subir. Nos guste más o nos guste menos. Podemos refugiarnos en una visión idílica del mundo, pero lo cierto es que la realidad es la que es y en este momento el gasto en defensa va a subir, entre otras cosas porque la realidad geopolítica ha cambiado, las amenazas se han multiplicado y no sirve de nada cerrar los ojos, ¿no? Dicho esto, para mí la pregunta ya no es si es un 2, un 3, un 4, un 5. Ya sé que va a subir. La pregunta es ¿para qué? ¿Qué es para seguir pagando esta OTAN en la que tenemos un socio que ya no es fiable, que se ha convertido en un riesgo muy difícil de manejar y que nos trata un poco como un casero que cada X meses pasa a subirnos al alquiler y si no nos desaloja del inmueble? Esa es o por lo menos es lo que se vislumbra en perspectiva. No me da la sensación de que Estados Unidos haya coordinado, por ejemplo, la operación Martillo de Medianoche con sus socios de Europa, ¿no? O vamos hacia otro modelo. Pero claro, vamos hacia otro modelo, hay que decirle a la opinión pública lo que es. Significa ir a acelerar la integración europea, especialmente en términos políticos, y buscar un mecanismo propio de defensa que sirva a los intereses de los países que conformamos la Unión Europea. Y eso indefectiblemente significa gastar más en defensa, avanzar en la integración política, renunciar a determinados márgenes de decisión nacional, entre comillas, ¿no?, para integrarse en un marco de decisión europeo y de soberanía europea compartida, ¿no? Y que también evidentemente tiene sus problemas y sus dificultades, ¿no? Pero yo creo que el debate ahora mismo ya está ahí, no en el 2, en el 3, en el 4, en el 5. Ignasi.
Bueno, yo dejaría lo de la OTAN para después. Si ahora entraremos sobre eso, sí, por eso, porque no digo que no esté relacionado, pero por intentar segmentar y mantener un hilo, ¿no? ¿Europa qué? Europa mal, Europa mal. O sea, yo soy profundamente pro-europeo, he dedicado al proyecto europeo pues una buena parte de mi vida adulta. Y quizá desde esa perspectiva pues tengo, no digo autoridad, es la palabra muy fuerte, pero vamos, sí la sensación de profunda tristeza por cómo se está llevando esto, ¿no? Por la cobardía de nuestros líderes políticos, por la distancia entre nuestros líderes políticos y nuestras sociedades. Ayer salió una encuesta que el 70% de los alemanes creen que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, en Alemania, pero en cambio los líderes alemanes no se atreven porque tienen el peso de la historia, ellos y su sociedad ya ha pasado página. Digo, no en el sentido de ignorar la historia, pero ha pasado página, ¿no? O sea que efectivamente Europa no está cumpliendo. Nosotros no somos el Parlamento de Israel, pero reaccionamos igual. Reaccionamos igual que eso que estabais describiendo hace un momento. Es decir, cuando solo el foco se pone en Gaza, entonces sí, Israel malo. Pero cuando hablamos ya de metemos Irán en la ecuación, entonces sí. Entonces no condenamos, nuestros líderes no han condenado el bombardeo, lo han considerado un mal necesario. A partir de ahí, de acuerdo, llaman a la diplomacia, Starmer ni siquiera eso. Y por tanto, me cuesta mucho creer que podamos estar pidiendo un embargo de armas a Israel el mismo día en que vamos a apoyar a Israel por estarse defendiendo, ¿no? Es un poco sorber y soplar y por tanto vamos a ver qué sale de la reunión de hoy, pero ya digo, es difícil, ¿no?, que los mismos que en el primer punto del orden del día van a decir que Israel se está defendiendo al atacar a Irán, en el segundo punto del orden del día digan que hay que quitarle las armas a Israel que se está defendiendo porque quizá las puede utilizar mal en Gaza. Así que efectivamente creo que ahí la Unión Europea tiene un problema. Yo soy en eso profundamente crítico. Creo que nos dejamos arrastrar mucho por Trump, que le tenemos miedo a Trump, con razón, porque somos dependientes económicamente, socialmente, políticamente, militarmente, somos muy dependientes de los Estados Unidos y eso nos da miedo. Hablaba Álvarez a la entrada de que pide valentía, pues esa valentía se la está pidiendo efectivamente a sus colegas, y en parte también a sí mismo, claro, al propio gobierno de España, que así, por lo menos en esto ha tenido un poquito más de valentía que otros, ¿no?, dentro de un orden, pero un poco más que los demás sí. O sea que la situación es bastante triste en ese sentido. Yo entiendo el pragmatismo, no soy de Podemos, no pido que salgamos aquí a destrozarlo todo, a ser antiamericanos, no, pero pediría un poco más de coraje, porque para llegar a lo que Antón planteaba, y ya abriremos el tema de la OTAN si quieres después, pero por enlazar solo un momento, tener una cierta autonomía estratégica, tener unos planes propios, sabernos defender a nosotros mismos, pues hace falta un poco más de coraje, ¿eh? Ahora abriremos el melón de la contribución a la OTAN, pero primero, Cristina, sobre el papel de Europa. Sí, pues poco más que añadir a lo que decían mis compañeros esta vez, ¿eh? Yo creo que la indefinición lleva a la parálisis en Europa, que una vez más emergen sus contradicciones y sus problemas internos. Y fijaos, a mí lo que más pena me da en el fondo es ver cómo la respuesta, que yo creo que es sensata, que es adecuada y que sería la mía también, ¿no?, que es el llamamiento a la diplomacia, en este contexto de parálisis y de indefinición suena a impotencia. O sea, suena a, como no sabemos qué decir, pues decimos lo obvio, que es la llamada a la diplomacia, sin llegar a concretar absolutamente nada, sin llegar a establecer un marco político, sin llegar a plantear un paradigma de diplomacia, ¿por qué y para qué? ¿No? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué líneas estratégicas? ¿Cuáles son los principales ejes que tú quieres echar a andar en una operación de diplomacia? Por lo tanto, la respuesta, insisto, sensata y lógica desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, por supuesto que tiene que ser la salida diplomática, pero en este contexto suena a impotencia, suena a no decir nada, suena a hueco. Pues vamos a eso de la contribución en la OTAN. Ya saben que España llega a la cumbre con ese acuerdo que conocimos ayer con el secretario general para evitar aumentar el gasto en defensa al 5% en la próxima década. Es una exigencia que puso sobre la mesa la semana pasada Mark Rutte, el responsable de la organización, aunque es verdad que hizo suyas las tesis de Donald Trump, que es el que exige este 5% del gasto en defensa. El caso es que el gobierno aquí en España ha conseguido negociar esta propuesta para evitar plegarse a este incremento de gasto que, según Sánchez, pondría en peligro el estado del bienestar en nuestro país. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Asegura el presidente del Gobierno que España quedaría al margen de ese compromiso para aumentar el gasto. Calificó el acuerdo de exitoso después de esa comparecencia de ayer y asegura que mantener la inversión en defensa en el 2%, 2,1%, es compatible con los objetivos de la alianza.
Sí, el pacto es fruto de una intensa negociación, Ángel, sobre todo en los últimos 4 días. El jueves el gobierno remitió una carta a la OTAN comunicando que España no suscribiría el incremento del gasto militar que pide la administración Trump. Eso ponía en riesgo el consenso necesario para que la cumbre que empieza mañana se mantenga la unidad de los 32 países que la forman, y a partir de ahí el secretario general de la Alianza intensificó los contactos con España para finalmente encontrar ese punto en común. La OTAN dará flexibilidad para que los países aporten los recursos humanos y materiales que precisa la defensa común, pero sin comprometer un porcentaje determinado de su PIB. Así lo explicaba ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Un acuerdo, a nuestro juicio, muy positivo, que nos va a permitir cumplir con nuestros compromisos con la Alianza Atlántica y preservar algo muy importante, que es su unidad, sin tener que incrementar nuestro gasto de defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto. España se quedará, por tanto, en el 2,1% del PIB. Cree el gobierno que con eso es suficiente para cubrir las capacidades que necesita la alianza. Sánchez volvió a insistir en que la clave no es gastar más, sino gastar mejor, y defendió que incrementar la inversión en defensa en la cantidad que quiere Estados Unidos pone en riesgo la estabilidad del estado de bienestar. Pasar del 2% al 5% nos obligaría a tener que o bien subir drásticamente los impuestos a la clase media trabajadora, o recortar severamente nuestro estado del bienestar, a volver a la pesadilla de los recortes y, por tanto, a la austeridad. Puso cifras el presidente a lo que supondría ese aumento del gasto militar, subidas de impuestos de 3.000 euros por trabajador, dijo, eliminar las prestaciones por desempleo, maternidad y paternidad, o recortar, por ejemplo, pensiones y la inversión estatal en educación. Más allá de la letra pequeña del acuerdo, Guille, en el gobierno hay cierto alivio después de este acuerdo, después de haber salvado esta negociación, y lo presentan también como un ejemplo del por qué la legislatura, en el punto en el que nos encontramos, la legislatura debe continuar. Sí, digamos que el gobierno busca fuera el oxígeno político que no encuentra en casa. Tiene por delante Sánchez varias semanas de intensa agenda internacional, y en la Moncloa ponen el acuerdo alcanzado con la OTAN como ejemplo de por qué el gobierno tiene que seguir pese al caso de corrupción que afecta a 2 de sus exsecretarios de organización. Un pacto que sirve al PSOE también como elemento de cohesión con sus socios en un momento de mucha tensión. Se preguntan en el Ejecutivo cómo habría respondido España a los planes de Trump si el gobierno estuviese en manos del Partido Popular. Por eso el presidente, en su comparecencia de ayer, ponía el foco sobre todo en eso, en las consecuencias que tendría para las políticas sociales un incremento de este nivel del gasto militar. El PP califica de propaganda el acuerdo, y ayer, Ángels, vimos en las redes sociales un rifirrafe entre Feijóo y el propio presidente del gobierno. El líder del PP dijo que es propaganda el acuerdo, comprometer el gasto militar para los próximos 10 años sin el aval del Congreso ni tener presupuestos, y Sánchez le respondió adjuntando la carta del secretario general de la OTAN, una carta que está en inglés, adjuntando un mensaje que decía: toma, Alberto, que alguien te la traduzca, a ver si eso aclara tus dudas. Se refería a ese acuerdo con la OTAN. Guille, gracias. Hasta luego. Bueno, más allá de la interpretación que pueda hacer el Partido Popular, lo cierto es que para el gobierno es un éxito el resultado de la negociación. No tiene, Cristina, que subir hasta ese 5%, y con esa frase que decía Pedro Sánchez, que es un poco lo que decía Antón Losada antes, que es no es cuánto se gasta, sino para qué se gasta. Justamente lo que se ha negociado es esto que se llama el cumplimiento de las capacidades. O sea, usted sea capaz de hacer esto, ¿no? Y ya veremos a ver cuánto le cuesta, ¿no? Y ya veremos a ver eso qué porcentaje del PIB supone. Porque efectivamente fijar el objetivo en un porcentaje del PIB no parece que sea técnicamente una cosa muy rigurosa, ¿no? Habrá países que necesitarán el 3, otros el 5, otros el 7, depende para qué y depende cómo, ¿no? Lo que sí que está claro es que el marco que se ha instalado, lo comentábamos antes, es el marco de efectivamente vamos a tener que gastar más en defensa. Pero claro, se puede hacer de muchas maneras diferentes. A mí me gusta recordar que cuando se empezaron a filtrar los primeros documentos de la Unión Europea a este respecto, el mantra era hay que gastar más, mejor y juntos, ¿no? Y recuerdo que debatíamos aquí y decíamos, bueno, ¿por qué no lo hacemos al revés, ¿no? ¿Por qué no decimos primero hay que gastar juntos? Como consecuencia de hacerlo juntos, podremos hacerlo mejor, y si hace falta más, veamos cómo. Entonces, yo creo que de alguna forma hay un cambio de lógica en este acuerdo, ¿no? A partir de aquí, 2 elementos. Uno, estamos ante uno de esos casos en los que el debate público está absolutamente envenenado,
porque no es que haya opiniones u ópticas distintas, que bienvenidas sean, por supuestísimo, ¿no? Sino que no nos ponemos de acuerdo sobre el hecho cierto, es decir, sobre qué dice una carta. Entonces, estamos viendo gente que dice que la carta dice una cosa y gente que dice que la carta dice prácticamente la contraria o muy matizada, ¿no? Por lo tanto, si no nos ponemos de acuerdo en qué dice la carta, luego cómo se articula un debate o una conversación, ¿no? Y tercer elemento, estoy perpleja viendo al presidente del gobierno y al líder de la oposición discutiendo en Twitter. Resulta que Twitter es el nuevo Congreso de los Diputados, ¿no? O sea, es una cosa que me ha tenido loca todo el fin de semana. No podía dejar de decirlo. Ignasi. Bueno, yo empezaría por algo que desmiente a algunos periodistas también y por supuesto desmiente a la oposición, que es recordar algo muy obvio. La sucesión temporal no es causalidad. Eso es algo que vale para muchos temas y vale para esto. Esta negociación que ha llevado a que España no se comprometa con el 5% inmediatamente, sino que siga siendo una referencia de largo plazo, pero en este momento España con lo que se compromete es con los objetivos. Y para esos objetivos pues se le da la posibilidad de que aplique los recursos que tenga que aplicar, son anteriores a Santos Cerdán, por decirlo así muy claro. Esa negociación empezó cuando Santos Cerdán estaba feliz y estaba Ábalos ya sí, Koldo de acuerdo, pero Santos Cerdán formaba parte del Olimpo del PSOE cuando esto empezó. Entonces esta sensación de que todo esto se ha hecho pues para distraer, para disimular, porque uno está a punto de caer, pues simplemente es falsa. O sea, aquí podemos opinar todo lo que queramos, pero una cosa es opinar y otra cosa es la realidad. Esto ya se estaba negociando y hay personas, digo, yo vivo en Bruselas y trabajo en estos temas, ¿no? Son negociaciones muy delicadas, pero conozco bien a algunos de los actores que llevan muchas semanas trabajando en estos temas. Por tanto, no es algo que ha hecho el gobierno para intentar salvar... es algo que ha hecho el gobierno para salvar las cuentas, eso sí. Primer tema. Segundo tema, efectivamente, hay que incrementar el gasto militar. Eso no se cuestiona, eso contradice pues efectivamente el discurso de Podemos y de parte de esa cuerda de no, aquí no pasa nada, Rusia no es amenaza, no, Rusia es amenaza, hay más amenazas por supuesto que la de Rusia en este momento y por tanto hay que incrementar el gasto militar, pero hay que hacerlo de forma razonable y el 5% no tiene sentido ninguno. Es una pura cifra arbitraria inventada por Trump, o dicho el 5, podría haber dicho el 6, podría haber dicho el 4, tiene el mismo fundamento y por tanto tiene toda su lógica de decir, oiga, si ustedes quieren jugar a ese jueguecito propagandístico del 5, pues yo no voy a impedírselo, pero nosotros a lo que nos comprometemos es a objetivos y estrategias. Esos objetivos sí se pacta con la OTAN, son una serie de índices, de cosas, de compromisos que España tiene que asumir y los tiene que asumir, y entonces los irá asumiendo progresivamente en función o con la inversión necesaria. Dicho eso se puede hacer sin presupuestos con el gobierno como lo tenemos, pues probablemente no, O sea que que conste que esta situación es bastante difícil de separar del conjunto de la política española, Antón. Bueno, siguiendo con lo que apuntaba Ignasi, bueno, y aunque hubiera sido una maniobra de distracción, ¿cuál era la alternativa? El gobierno español no puede hablar ya en cumbres internacionales, no puede tener postura. ¿Cuál es exactamente la lógica? ¿No? Esto lo saca Pedro Sánchez para distraer la atención. Bueno, hay una cumbre de la OTAN. ¿Cuál es el comportamiento correcto en caso de escandalera nacional? Ir por el mundo sin decir nada. Llega Trump y dice 5%. Sí, no, yo tengo que aceptar el 5% porque como tengo un escándalo de corrupción en mi país, si le digo que no, van a decir que estoy distrayendo la atención. Es que es un razonamiento tan absurdo y tan ridículo que no deja llamar efectivamente la atención. Hombre, yo no creo que el desacuerdo sea sobre el contenido de la carta. Yo creo que el desacuerdo es sobre su significación política. El gobierno lo presenta como un gran éxito, si fuera maniobra de distracción o no, y hay que reconocer que ha hecho su trabajo. La carta ha cumplido su misión, la carta de Sánchez. Ha obtenido exactamente lo que pedía. Normalmente eso en mi pueblo suele calificarse como éxito, cuando consigues lo que quieres. A lo mejor en otros pueblos no, pero en el mío sí. Y el otro relato que era el de la oposición, que nos decía Alberto Núñez Feijóo que en Europa no se hablaba de otra cosa que de Koldo y de Santos Cerdán, y que cuando llegara Pedro Sánchez pues todo el mundo le iba a echar en cara los escándalos de corrupción y que era un presidente acabado y que no tenía mayoría. Bueno, pues parece que no. Ni siquiera Rutte, que se ha convertido, lleva unos meses convertido en una especie de comercial de la administración Trump vendiéndonos el gasto de defensa, ni siquiera él parece que sí le ha reconocido como un interlocutor válido y como un interlocutor suficiente, ¿no? Y yo creo que esa es ese es el desencuentro, no tanto en cuanto al contenido de la carta. Y es evidente que esto, si el gobierno no estuviera en este momento
con la aliada que tiene en el Tribunal Supremo, que decía yo esta mañana, no es el estrecho de Hormuz, pero se incendia con la misma facilidad que el estrecho de Hormuz, estaríamos todos hablando del gran éxito internacional que acaba de conseguir el gobierno español. Es que es así. Pero, Antón, va de suyo que el Partido Popular se oponga a cualquier cosa que salga del gobierno del Partido Socialista. Va de suyo si tu estrategia es hacer oposición por oposición. Claro, exacto. Claro, o sea, si tu estrategia fuera otra. ¿qué menos que en una cuestión como esta, que nos afecta a todos, justamente, pudieran ir de la mano? Claro. En política si tu exterior, estrategia claro, fuera otra, si tu respuesta es la misma que la de Vox, como viene de Pedro Sánchez, es malo, claro, es diabólico y tal, después no te sorprendas de que el electorado os confunda y que Vox no acabe de desaparecer de tu mapa de preocupaciones y que buena parte de ese votante que legítimamente quiere acabar con este gobierno y con esta legislatura y que venga un gobierno de derechas, pues piense que es lo mismo votar a Vox y PP. ¿Por qué? Porque no hay diferencia en el discurso de oposición. Pedro Sánchez es el demonio, ya está, se acabó. Claro, pero no hay más análisis, punto. Cristina. Pero vamos a ver, es que desde 5 minutos después de ayer por la tarde de que acabara la comparecencia de Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, la portavoz del Partido Popular y varios líderes empezaban a tuitear que Sánchez estaba mintiendo, que realmente la carta no decía lo que estaba diciendo. Por lo tanto, por eso decía yo, es que ni siquiera en estos momentos hay un acuerdo sobre una cosa que son unas líneas escritas, negro sobre blanco. Es un hecho cierto. Eso sí, en inglés. Bueno, bien, pero te la metes en ChatGPT y te la traduce en un segundito, no te preocupes por eso. Claro, depende, claro, bien, sí, puede haber interpretaciones, depende de qué ChatGPT, pero en fin, yo creo que no podemos llegar a detalles. El ChatGPT, o como se diga, lo carga el demonio. Vale, y vale. El demonio no olvides que es Pedro Sánchez. Totalmente. Y no solamente eso, es que, vamos a ver, si Núñez Feijóo tiene en su horizonte cercano poder gobernar en algún momento este país, lo que ayer negoció Sánchez le interesa mucho, porque le va a facilitar su labor, le va a facilitar su trabajo en el sentido de que no va a tener que estar con esa obligación de llegar al 5% del PIB, que efectivamente es un criterio que no tiene ningún sentido. Entonces, la reacción, una vez más, es oposición por oposición y patada para adelante, ¿no? No hay una crítica, o sea, para empezar, no hay un reconocimiento de lo que se acuerda y luego no hay una crítica basada en algún tipo de estrategia política distinta, sino que simplemente es el no por el una vez más. Si me permites, dices que le va a facilitar el trabajo a Alberto Núñez Feijóo si algún día llega a la presidencia. Tampoco lo sabemos, porque ¿alguien sabe cuál era la posición del PP sobre esto del 5%? Ciertamente. No. ¿Cuál es exactamente la posición del Partido Popular? Sí, no, hacerlo ya. ¿Cuál era exactamente? Porque yo de luego la ignoro. La posición del PP es no a lo que diga Pedro Sánchez. Ya, bueno, pero esa es la posición del PP. Bien, pero en este asunto del 5%, que no lo dice Pedro Sánchez, que lo dice Trump y su comercial, el secretario general de la OTAN, Rutte, ¿cuál es su posición? Porque yo la ignoro. ¿Alguien la sabe? ¿Está a favor o en contra? ¿Le parece bien hacerlo ya? ¿Habría tenido una posición diferente si Núñez Feijóo estuviera en la Moncloa y tuviera que ir a la cumbre de La Haya? ¿Cuál habría sido su posición? ¿Cuál es su posición con respecto a esto? Mira, déjame que avance, porque como todo está tan contaminado por el tema de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, hoy es un día clave porque está previsto que comparezca en el Supremo José Luis Ábalos. De hecho, ya ha llegado al Tribunal Supremo el exministro de Transportes y ex número 3 del Partido Socialista. Primero declarará a las 10, después declarará Koldo García. Es una nueva comparecencia que llega después de los informes de la UCO que le señalan junto a Santos Cerdán como parte de una supuesta trama de adjudicaciones de obra pública a cambio de mordidas. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Lo que se espera hoy es que Ábalos declare ante el Supremo y lo que va a hacer es mantener ese relato que ya sostenía la semana pasada cuando habló para la serie, que se basa en presentarse como una víctima de todo esto. De hecho, sitúa toda la responsabilidad en Santos Cerdán y en Koldo y les acusa de llevar las corruptelas que dice empezaron en Navarra y de introducirlas en el Ministerio de Transportes cuando él era titular. De hecho, él insiste en decir que no tuvo nada que ver en esas supuestas mordidas, a pesar de que los audios que recoge la UCO les señalan. Y luego está Koldo García, que directamente, según sabemos, se va a acoger a su derecho a no declarar. Sí, es noticia de última hora. Acaba de presentar un nuevo escrito Koldo García pidiendo de nuevo el aplazamiento de su comparecencia en aras a su derecho a defensa, lo que, bueno, de momento no ha contestado el juez, pero sí que todo apunta a que el que fuera asesor de Ábalos pues va a mantener esa postura que si finalmente tiene que comparecer, que aún no ha llegado al Tribunal Supremo, pues se va a acoger a su derecho a no declarar, ¿no? Y sí, como decía Ábalos, bueno, a las 9:26 de la mañana ha llegado,
en taxi junto a su abogado, sonriente, ni los buenos días nos ha dicho, pero bueno, sí que ha entrado en el Supremo y está esperando a las 10 cuando va a empezar su declaración. En principio, lo que nos dijo la semana pasada, en las últimas horas, es que iba a mantener esa tesis, que iba a manifestar que efectivamente pues, que él no fue consciente de trama alguna, pero que una vez visto ese informe de la UCO y las pesquisas practicadas, pues que ahora es consciente, sería consciente ahora de que efectivamente pues hubo una dinámica predeterminada de Santos Cerdán y de Koldo García que le utilizaron para instalar después esa trama de corrupción que traían de Navarra, para instalarla en el Ministerio de Transportes y tratar de presionarle para influir en futuras adjudicaciones. Pero bueno, han pasado muchas cosas en las últimas horas. Por ejemplo, ese encuentro que tuvo lugar en el día de ayer entre el propio Koldo y Ábalos en el despacho del abogado de este último. Y bueno, pueden cambiar esas estrategias. Saldremos de dudas a partir de las 10, tanto si declara y el sentido de su declaración. Los abogados también están entrando. El Partido Popular, que ejerce la representación de las acusaciones populares en las últimas horas, ha estado pues hablando con el resto de las acusaciones para pedir prisión provisional al término de esa declaración. Veremos si eso sucede, si es justificable esa prisión provisional después del informe de la UCO, porque hace ya 16 meses que está. Vaya. Veremos si es si se puede enervar esos principios que pueden provocar acordar una medida tan restrictiva para la libertad personal, dado que puede existir o no riesgo de destrucción de pruebas o de huir de la justicia. En fin, saldremos de dudas en unas horas, Ángeles. Estaba previsto también que el miércoles el que declara fuera Santos Cerdán. Finalmente se retrasa esa declaración y será la semana que viene, ¿no? Sí, pidió un aplazamiento de esa declaración porque no había tenido tiempo su abogado de ver el contenido del sumario y le han concedido esos 5 días de placet hasta el día 30 para que pueda estudiarse el procedimiento y comparezca a declarar, y lo hará además pues sabiendo lo que han dicho tanto Ábalos como Koldo García. Campos, gracias. Hasta luego. Quedamos a la espera de saber qué da de sí esta declaración. En cualquier caso, Ignasi, antes decíamos que Europa a estas alturas ve indicios de que no se respetan los derechos humanos. Claro, Ábalos, después de escucharse en las conversaciones de la UCO, ve indicios de que a lo mejor le utilizaron en la trama de Mordidas. Es alucinante, ¿no? Es siempre divertido, ¿eh? Cuando llega el momento de la defensa, claro, se te acaba la tontería, ¿no? Claro. O sea que es así. O sea que uno, cuando tienes la cárcel ahí al lado, pues ya todo el resto se ve de otra manera, ¿no? Y efectivamente en este momento esa sensación, no es que me engañaron, me pusieron ahí, creo que he llegado a leer, o sea que sí. es una cosa bastante demencial, triste, en realidad triste, porque estamos hablando de personas que han tenido la confianza de mucha gente. Yo quiero recordar que cuando alguien es ministro, no tiene solo la confianza de quien le pone ahí, tiene la confianza de los ciudadanos, ¿eh? O sea, que Ábalos ha tenido la confianza de los votantes del PSOE, de parlamentarios, de mucha gente, y la ha traicionado toda, ¿no? Por idiota o por criminal, pues lo dirá la sentencia, pero en todo caso lo ha traicionado. Y por tanto, bueno, pues vamos a ver esto a dónde va. Las estrategias de defensa efectivamente son incompatibles entre sí. Cuando hay una organización criminal de este tipo, es muy difícil que la estrategia de uno favorezca a otro, ¿eh? Podríamos ir al tema del dilema del prisionero, que algunos, los que nos escuchan, ya saben lo que es, nos llevaría muy lejos eso aquí, pero en todo caso es difícil que puedan coordinarse de verdad, y por tanto van a acabar haciéndose daño unos a otros, y en ese sentido pues quizá arrojando luz o empantanando más allá de ellos tres y todavía intentando salpicar, porque siempre en un caso de este tipo, cuantos más son, pues tienen la sensación de que mejor se defienden, ¿no? Cristina, breve. Claro, la complicidad y la colaboración por activa o por pasiva, por acción u omisión que hace falta para cometer un acto de corrupción en un entorno como el que estamos hablando, se convierte en todo lo contrario cuando llega el momento de que te han pillado y tienes que ir al tribunal, ¿no? Porque vas a intentar salvarte tú. Y efectivamente aquí lo que estamos viendo es que el trío saltó por los aires hace ya bastante tiempo. Y ahora vamos a ver hasta dónde llega esa explosión, porque efectivamente la estrategia de uno puede ser absolutamente contradictoria con la del otro y cada cual va a ir a salvarse. Muy atentos a los posibles acuerdos con la Fiscalía.
que algunos de ellos, yo creo que ya se ha ido Están publicando, han ido, intentando negociar. efectivamente, ha ido un poco ahí asomando este tema, negociar con la Fiscalía pues una posible rebaja de penas o un final, digamos, menos trágico, por decirlo de alguna manera, a cambio de información que lógicamente todos ellos tienen, ¿no? ¿Qué tipo de información? Pues no lo sabemos. Y esto lo que hace es abrir todo un ámbito de especulación política en el que yo creo que en estos momentos está metida buena parte del país. Antón. Bueno, Koldo le decía a Ábalos que eres el hombre de mi vida. Bueno, Sí. Parece que ya no. Parece que ya no es el hombre de su vida. Bueno, esto es Prison Break, ¿no? Episodio 1, episodio 2, episodio 3, tenemos un serial largo, esta trama no es mía, que es de otro, esta trama yo me la encontré, yo no sabía nada, me utilizaron, y la segunda, digamos, la estrategia de Ábalos, ¿no? Esta no es mi trama, que es de este señor, y la estrategia que parece que está intentando poner en marcha Koldo, que es yo sé cosas muy importantes y puede arder España si yo hablo. En definitiva, Bueno, él ya ha hablado con las horas y horas de grabación que hay. Pero por eso dice que tengo claro. todavía más horas de No las grabación, ¿no? conocemos. Entonces, claro, todos no tenemos que olvidarlo. Es gente que lo que trata es de evitar ir a la cárcel. Claro. Entonces tú yo nunca he estado en esa tesitura, pero supongo que haces lo que sea, dices lo que sea e intentas convencer a todo el mundo de lo que sea. Entonces hay que recibir todo lo que digan y todo lo que hagan, esa clave. Son estrategias de defensa fundamentalmente penales, que evidentemente tienen su relevancia política, pero aquí de lo que hablamos es en el caso de Ábalos y de Koldo, y cuando vaya Cerdán, de gente que lo que está intentando es evitar la cárcel y que para llegar a un acuerdo con la Fiscalía, es importante recordar esto, tienes que tener algo con lo que negociar. Algo que te permita rebajar las penas, que te permita, bueno, pues tener esta vida tan regalada que lleva Víctor de Aldama a cambio de esa colaboración con la justicia, de cuyos frutos no acabamos de ver muy claros, pero bueno, ahí está el hombre veraneando por Ibiza y disfrutando de la vida, ¿no? Veremos en este caso, quedan de sí las declaraciones o las no declaraciones, porque cada uno adoptará la estrategia que considere. Primero a las 10, y ya están los juzgados, como nos contaba Campos, a las 10 declara José Luis Ábalos, a las 12 Koldo García, y no será hasta la semana que viene, hasta el día 30, cuando acuda al Supremo a declarar Santos Cerdán. Days passing by the crowd, joy can rise from the dark as a flash falls. Hey, for once I tell you what's true, how special you are. You're the smile to my soundtrack. Que vamos a ir terminando ya el abierto, como ya empezamos a tener ahí gente de vacaciones. Hombre, ¿cómo suena un lunes, sin Sergio Pepe? Claro, aunque Sergio les Pepe, estará sonando mejor aunque a le has ellos. puesto, De bajonera aunque un has poco, puesto ¿no? música vacacional. Esto es música Claro, de es verano para ellos, total. para ellos. Esto es música de verano total. Ana Usle, Brian Pérez, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Encargados hoy de contarnos el menú hasta las 12:20 de la mañana. Pues mira, la pereza del lunes, como mejor se puede luchar contra ella, es con el mejor consultorio de la radio, que es el Cuenta con Bob de Bob Pop. Así que todos los oyentes ya tienen disponible el 900 100 800 para llamar, para volcar sus dramas, que es lo que nosotros llamamos los lunes por la mañana. Y Bob les dará pues la respuesta que mejor convenga para solucionar ese drama, y también le preguntaremos en qué ha quedado eso de que su madre va a coger un oyente. No, es que claro, es que nunca sabes por dónde va a salir Bob. Esto de ofrecer la casa de tu madre sin que tu madre lo sepa para que un oyente se vaya a vivir con ella, pues veremos en qué ha quedado. 900 100 800, ya pueden marcar este teléfono. No le pidan habitación, porque ya si tuviera alguna ya, la tiene comprometida. 900 100 800 para que llamen y le cuenten su inquietud, su drama, como dice Brian, lo que ustedes quieren, le preguntan lo que quieran a Bob. 900 100 800. ¿Qué más? Y me toca a mí avanzar la dupla para dar la enhorabuena al Oviedo. La más sincera y desde el corazón lo de la dice derrota. una del Mirandés. A pesar del Pero Mirandés. enhorabuena, y un nuevo equipo en Primera División, es el Oviedo, hablaremos de ello. Y luego la dupla hoy va a ser como un buen anuncio de lejía, porque hoy vamos a descubrir cómo el color blanco es el que más brilla, el que nos ciega, y cómo el Real Madrid siempre ocupa todo, ocupa Siempre toda la está en información. todas partes. Sí, Eso Antón, es. sí, siempre está el Madrid en todas partes. No, mujer, ¿qué va? No lo habías notado, ¿no? Tenías indicios tú también. Sí, son impresiones tuyas.
Claro, son indicios, son Sí, indicios. indicios que te sobrevuelan. ¿Qué más? En los tiempos en los que vivimos también vendría bien la lejía para otras cosas, pero Pablo Ortiz de Zárate nos trae el arte contra la estupidez, que es un gran antídoto en este mundo que vivimos para mucha estupidez que va acrecentándose poco a poco. Y Mitos 2.0, a ver si estáis a favor o en contra, tenéis que llamar a partir de las 11:30. El verano es mentira. Vale, yo estoy a favor de que el verano... Es mentira del todo. No, es Hace años que es dejó de una ser verdad, cierto, es el una verano, verdad madre total mía. el verano. 900 en 800 de momento para la consulta que le quieran hacer a Bob Pop, Cristina Monge, Ignasi Guardans, Antón Losada. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.